Damas y caballeros, buenos días a todos. En nombre del Museo de Ciencias Ambientales, del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo, del Centro Cultural Universitario y el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, todos de la Universidad de Guadalajara, les damos la más cordial bienvenida a esta Cátedra del Futuro Raúl Padilla López, que será impartida por Antonio Rodríguez con el título El papel de los museos en el siglo XXI. Quiero rápidamente agradecer su presencia a todos ustedes, en especial a las personalidades que nos acompañan, tanto de la Universidad de Guadalajara como de los museos de Guadalajara, como por ejemplo Miriam Villaseñor, muchas gracias por acompañarnos, del Tequila Lab. También está por aquí con nosotros José Luis Coronado, director de Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco. Muchas gracias por acompañarnos. También a Ricardo Aguilar, responsable del área de curaduría del Museo de Paleontología, que está por allá. Está también aquí con nosotros Gustavo Padilla, el coordinador de vinculación de la Universidad de Guadalajara, Héctor García Curriel, también amigo del museo, siempre aquí con nosotros, coordinador de patrimonio de la universidad, Uriel Nuño, quien es el nuevo coordinador de extensión y acción social de la Universidad de Guadalajara. Te agradezco mucho acompañarnos. Pati Ursúa, una decana de los museos en Guadalajara, que está aquí con nosotros en primera fila, muchas gracias por acompañarnos también. Isabel López, por supuesto, la rectora del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, también de ahí del CUAD viene Adriana Ruiz, que es coordinadora del posgrado de Gestión y Desarrollo Cultural. También está con nosotros Salvador Quirarte, empresario del ramo deportivo, y Geraldina Herrera Vega, la presidenta de Expo Guadalajara, entre muchas otras personalidades. Gracias a todos por acompañarnos. Y para empezar, quiero dejar en el uso de la voz al maestro José Luis Valencia Bundis, el director general del Centro Cultural Universitario. Muy buenos días, muy buenos días. Muchas caras conocidas, un gusto tenerlos aquí. Estamos en el Centro Cultural Universitario, un recinto que se ha constituido todo un hito metropolitano en Guadalajara, Jalisco, pero también en la región de Occidente de México. Este es un proyecto que ha reunido mucho entusiasmo, vocación, conocimiento, experiencia de muchos universitarios, de muchas personalidades en distintos campos. Y hoy estamos viendo una realidad de un complejo cultural que es un sitio, plataforma de ideas, de expresiones culturales, artísticas, pero también que busca ser una plataforma de conocimiento y sobre todo de intercambio de ideas y incorporar la ciencia. El complejo cultural tiene hoy 8 inmuebles abiertos al público. Tenemos promedio de 1.200.000 visitantes anuales hoy, que está incrementando de manera importante, pero que ya está siendo un referente en México por muchas de las actividades que se realizan. El complejo tiene el propósito y estamos inmersos en la construcción del Museo de Ciencias Ambientales. Será un inmueble de 24,000 metros cuadrados de construcción, pero que en todo su proceso de desarrollo se ha tenido que estar articulando en función de los tiempos, pero sobre todo, y que es motivo de esta conferencia, ¿cuál es el papel de los museos en el siglo XXI, en esta sociedad contemporánea, pero también entendiendo que vivimos en una era digital? Y entonces, ¿cuál es el papel de los museos
en una sociedad con múltiples conexiones basadas en Internet, donde tenemos a la mano una gran cantidad de miles y de millones de datos de información. ¿Cómo un edificio como tal, que es un contenedor, puede realmente tener en su interior como contenidos información que permita a todos sus usuarios vivir una experiencia? Pero también para lograr la esencia de los museos, que es poder reflexionar sobre nuestro pasado, comprender nuestro presente, pero también imaginarnos nuestro futuro. Eso es en esencia lo que queremos lograr de este Museo de Ciencias Ambientales, pero sobre todo que sea una sede de intercambio de ideas para reflexionar sobre un tema que es crucial y fundamental en nuestra civilización urbana, que es qué está pasando con nuestros entornos urbanos, con nuestro patrimonio ambiental y cómo como sociedad urbana podemos prevalecer algo más allá del discurso, que es el de la sostenibilidad de las ciudades, dejar a las nuevas generaciones en condiciones para una vida prácticamente desarrollada de la humanidad en ciudades. Este es el gran propósito de este museo. Más allá de contener objetos, exhibiciones, lo que queremos es que sea un centro de ideas, de conocimiento, de experiencias, de reflexión, vivirla no solo con los especialistas o los académicos, sino que lo puedan vivir todos los ciudadanos, cada uno desde su perspectiva, de su manera de entender la ciudad y de entender sus entornos naturales. Es complejo esto, pero también es importante entender que nuestro Museo de Ciencias Ambientales está inmerso en una comunidad universitaria, pero esta es una gran ventaja por la gran cantidad de investigadores, de académicos, que pueden ser nuestros monitores para que los ciudadanos en general, desde los niños y los jóvenes, puedan acudir a este centro cultural universitario, específicamente encontrar conocimiento sobre lo que sucede en nuestras ciudades y lo que sucede con nuestros entornos ambientales. Entonces, estamos inmersos en construir justamente este recinto para adaptarnos a estas nuevas realidades, a la era digital, a poder inclusive motivar una alfabetización digital que nos lleve a poder tener esas conexiones o esas múltiples conexiones con todas las redes de información. Entonces, ese es el reto, ese es el motivo de esta convocatoria con el doctor Antonio Rodríguez, que por cierto le deseamos que tenga éxito en esta elección en el Consejo Internacional de Museos en Dubái. Todo el éxito, doctor. Y que podamos juntos, porque lo vamos a invitar a que nos apoye en la construcción justamente de que este museo pueda ocupar ese papel importante en lo que se refiere a los museos en el siglo XXI. Muchas gracias y sean todos bienvenidos. Enseguida, invitamos a que tome el uso de la voz a la doctora Isabel López Pérez, rectora del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. ¿Qué tal? Pues muy buen día para todas y para todos. A nombre de la Universidad de Guadalajara y del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, es un honor darles la bienvenida a esta conferencia magistral titulada El papel de los museos del siglo XXI. Nos complace recibirles en este espacio de reflexión y diálogo sobre el presente y el futuro de los museos que hoy enfrentan el desafío de reinventarse en un mundo diverso y cambiante. Agradecemos de manera muy especial
la presencia del doctor Antonio Rodríguez, distinguido consultor y especialista en museos y presidente del Consejo Consultivo del International Council of Museums, cuya trayectoria y conocimiento nos permitirán comprender, como decía el arquitecto José Luis, con mayor amplitud el papel social, educativo y cultural de los museos en este mundo contemporáneo. Agradecemos también al doctor Eduardo Santana por invitarnos a sumarnos a esta iniciativa, que bueno, siempre con muchísima energía nos invita a sumarnos a sus proyectos, y por supuesto al maestro José Luis Valencia por recibirnos en el Centro Cultural Universitario. Y también pues a todos los amigos de las diferentes entidades culturales, de los directivos de museos, los que están bueno, en cultura de nuestro estado y de nuestra región, y por supuesto a nuestros estudiantes que están aquí también presentes, tanto de la licenciatura como de los diferentes posgrados pues vinculados a esta área. Entonces, nada más que esta mañana sea una oportunidad para fortalecer pues, la relación entre la universidad, la comunidad cultural y los profesionales de esta área, reafirmando siempre nuestro compromiso con la cultura y la difusión del conocimiento. Sean todas y todas muy bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Isabel López, rectora del CUAD, de aquí de la Universidad de Guadalajara. Enseguida los invitamos a que veamos un cineminuto sobre el museo que estamos construyendo aquí en el Centro Cultural Universitario. Para quienes ya lo conocen, lo verán con otros ojos, y quienes no lo conocen se darán una idea, sobre todo de la arquitectura que tiene este bello edificio que está aquí a unos pasos y que esperamos próximamente empezar a abrir algunas de sus áreas. Así que, por favor, corremos el cineminuto. Ese es el cineminuto que tenemos del Museo de Ciencias Ambientales, que hemos presentado antes de algunas de las películas del Premio de Cine Socioambiental que organiza ya el museo, puesto que tiene varias actividades andando. El museo todavía no abrimos el edificio, pero el museo está vivo ya, tenemos muchas actividades. Y una de esas actividades es este espacio de reflexión, a donde invitamos a diferentes personalidades, a diferentes asesores que nos han ayudado a entender lo que estamos haciendo, a que hablemos y platiquemos del lugar de los museos en esta sociedad y del futuro de los museos en el siglo XXI. Así que para platicarnos quién dará la conferencia hoy y para dar una presentación de Antonio Rodríguez, invito al director del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara, el doctor Eduardo Santana Castellón. ¿Qué tal? Buenos días y muchas gracias por acompañarnos. La verdad que estoy muy emocionado porque esta cátedra se llama Raúl Padilla López. Estamos en un centro cultural que concibió Raúl Padilla López. Estamos en un Centro Cultural Universitario, un conjunto de artes escénicas que concibió él. Este salón lo concibió él después que fue a un viaje y vio algo similar. No estaba planificado originalmente el Café Concert como parte del conjunto Santander de Artes Escénicas. Concibió él la red universitaria que nutre a este centro cultural y concibió él el Museo de Ciencias Ambientales. Los dos últimos proyectos de naturaleza que Raúl impulsaba antes de su fallecimiento
era el Jardín Botánico que está en la Ceja de la Barranca y que será de los más espectaculares del planeta, no solamente por lo que podamos hacer desde la universidad sobre el paisajismo y las plantas y lo educativo, porque estamos en un lugar único en el planeta de transición biogeográfica entre el neártico y el neotrópico, sino porque ningún país del mundo, en la investigación que hicimos, va a tener un escenario tan espectacular como la confluencia de los ríos Verdes y los ríos Santiagos como parte de un mirador de el Jardín Botánico. Y el otro era este museo, que quien lo concibió por primera vez fue Federico Solórzano, el que propuso un museo de paleontología, después lo modificó en un museo del hombre, y está el video sobre el Museo del Hombre, como el Museo del Hombre en París. Ya ahora no se llamaría Museo de Hombre por terminología machista, pero finalmente, muy afortunadamente, nos tardamos, no fue afortunadamente que nos tardamos, pero nos tardamos en la universidad en hacerlo, y el Ayuntamiento de Guadalajara hizo ese maravilloso Museo de Paleontología que está en el Parque Agua Azul, que espero que lo hayan visitado, y si no lo han hecho, vayan a visitarlo, por favor. Entonces, Raúl le dedicó mucho tiempo y mucho esfuerzo al Museo de Ciencias Ambientales, que toma la narrativa regional, toma el guión científico de toda la trayectoria de la Universidad de Guadalajara desde José Guadalupe I, que gracias a él salvamos el lago de Chapala, que se iba a desecar 18,000 hectáreas. Gracias a Guadalupe I tenemos el área protegida de Bosque de la Primavera. Gracias a él tenemos el Hospital Civil, y gracias a él inclusive me enteré recientemente, gracias a Juan Nepote, de que nacimos, ahora que mañana el domingo cumplimos nuestro centenario, nacimos con un museo. En 1925, el Museo del Estado, que ya después, en uno de los conflictos políticos en que se cierra la universidad en el 33, cuando nace de nuevo la universidad con una nueva ley en el 34, le quitaron el museo, y es ahora el Museo Regional que administra el INAH. Pero sí tenemos una historia centenaria de museos. Ahorita tenemos 3 museos: el de la historia de la medicina en el Hospital Civil, el maravilloso MUSA, y el Museo de Ciencias Ambientales, 3. La UNAM tiene 30 museos y galerías. La Universidad de California tiene 35 museos y galerías. Nosotros tenemos 3, pero no contemos el valor por el número, sino por lo que logran en la sociedad, que es lo que aspiramos, que es que midamos el éxito de este museo por lo que ya está haciendo, medirlo en metros cuadrados, en hectáreas, en partes por millón, en metros cúbicos por segundo, en porcentaje de alumnos que abandonan la escuela, medirlo por esas acciones de cambio social que generan en su entorno. Y es en ese contexto que invitamos a Antonio Rodríguez. Antonio Rodríguez tiene más de 30 años de experiencias en museo. Es el presidente por una elección del Consejo Asesor del ICOM. El ICOM es la organización más antigua del mundo en museos, de 1946. Nace junto cuando nacen las Naciones Unidas, es hermanita de la UNESCO, y es la que define inclusive la definición de la palabra museo. Y ahora, pues como dijo José Luis Valencia, le deseamos todo lo mejor. Es uno de los candidatos a ser presidente a nivel global en las elecciones en la conferencia general en Dubái. Él fue director de museos. Fíjense que ser asesor es como llegar, decir lo que se hace, y después uno se va, y si lo hacen bien y si no también, al cabo no estoy yo ahí. Pero él no es de ese tipo de asesor. Él vivió lo que en Venezuela, en un museo de arte, como presidente, como director de ese museo, y además ha estado envuelto en mejorar la vida y el desempeño de muchos otros museos. También fue es miembro ex oficio de la mesa directiva del ICOM, pero también fue miembro ex oficio
de la mesa directiva del ICOM de Estados Unidos, y en AAM, la American Association of Museums, que es de las más grandes del mundo, pues también fue el presidente del sector hispano dentro del área de museos de los Estados Unidos. No los voy a leer todos, discúlpame, pero tiene doctorado, diplomado, maestría en España, Colombia, Venezuela y en los Estados Unidos. Y aparte, pues también fue director del área de internacionalización y cooperación cultural. Con esto le cedo la palabra a Antonio. Bienvenido. Buenos días a todos, mil gracias por acompañarnos el día de hoy. Estoy muy emocionado de poder presenciar todo lo que está sucediendo aquí, la maravilla de museo que ustedes tienen en sus manos, el potencial increíble y definitivamente todo lo que está por venir. Me siento privilegiado de poder acompañar un poquito con mi experiencia este proceso. Mil gracias a Eduardo por esta invitación que me llena pues, de gran satisfacción. Como les dije, soy venezolano de pura cepa, americano, vivo en los Estados Unidos. Me considero americano en el estricto sentido del término de las Américas. Entonces, desde esa perspectiva he tenido la oportunidad a través de mi carrera de poder trabajar con museos en todas partes del mundo, ser director de un museo universitario, porque era un museo universitario, el que se abría en ese momento con una similitud en este proceso, porque era un edificio que había que concluir, etcétera. Pero por eso siento, hay como mucha sintonía en este proceso. Pero bien, hoy los quiero invitar a que me acompañen en un viaje a través de referencias históricas, pero sobre todo a través de referencias críticas, de estructuras de pensamiento. En esta presentación espero poder llevarlos desde algunas perspectivas tradicionales de lo que son los museos a cómo los museos han tenido que adaptarse a los cambios que están sucediendo en el entorno, pero sobre todo, ¿cuál es el potencial a futuro? ¿Cuál es el rol de los museos entonces en el siglo XXI? A ver, me dicen que está aquí. ¿No? ¿Ahora? Ok. Perfecto. Entonces vamos a comenzar. Yo los quiero invitar a algunos de ustedes también a que compartan algunas de sus ideas sobre qué es un museo, antes de comenzar a ver otras, lo que tenemos en la mente, lo que se nos ocurre. ¿Qué es un museo? Y también, ¿qué no es un museo? De lo que tenemos en este momento en nuestro imaginario colectivo. Si alguien me levanta la mano, yo puedo ir con ustedes, o si no, se acercan aquí y comparten su opinión muy específico. ¿Qué es para ustedes un museo? ¿Y qué no es un museo? A ver, tenemos un par de voluntarios por aquí. A ver. Pues puede ser un espacio, un lugar de encuentro para las prácticas artísticas. Un lugar de encuentro para prácticas artísticas. ¿Alguien más? Un conjunto que alberga objetos, experiencias, atmósferas, salvaguardia del patrimonio, etcétera. ¿Alguien más? ¿Uno más? Perfecto. El museo también es un lugar de conservación y de valorización. Conservación y valorización. Perfecto. De objetos o de colecciones. Ok.
Ahora, ¿qué no es un museo? ¿Qué ustedes consideran que no es, que está completamente alejado de lo que debe ser un museo o de lo que es un museo? A ver, ¿quién se anima? Allá, por aquí. Bueno, un museo no es definitivamente un ente comercial, no es definitivamente una bodega. Creo que es un espacio en donde confluyen muchísimas cosas, pero sobre todo confluye el conocimiento, el compartir la información y el educar, ¿no? Sí, es un lugar de encuentro, es un lugar de diversión, claro, pero sin perder esa consigna que tiene sobre educar y crecer junto con la sociedad. Vale, muy bien, perfecto. Ahora, entonces comencemos este viaje. Les voy a presentar la definición de museo aprobada por el ICOM en el año 2017. Es esta. En ese momento, luego de grandes discusiones y luego de una… Esta es la quinta definición de museo del ICOM desde que fue creado como institución en 1946. Entonces, esto es lo que tenemos al año 2017. Es una institución sin ánimo de lucro, permanente al servicio de la sociedad y su desarrollo, abierto al público, que investiga, colecciona, conserva, interpreta y comunica. Ya aquí hay unas funciones primordiales, básicas, ¿verdad? Y exhibe el patrimonio material e inmaterial de la humanidad para la educación y el disfrute. ¿Cuántos de ustedes se sienten representados aquí en base a lo que hay? A ver. Por favor. Que se está logrando y no estamos tan orgullosos de lo que representamos y lo que somos. Vale. Me parece que es un parteaguas impresionante y que deberíamos de sumar. Muy bien. Ahora, esto es 2017, ¿eh? Con todo lo que ha pasado en el mundo desde el 2017, pensemos en pandemias, pensemos en tantos cambios en el entorno externo y cómo eso ha impactado el trabajo de los museos. A partir del 2017 se comienza en el ICOM una discusión para actualizar esta definición, para que la definición de museo refleje los cambios que están sucediendo en el entorno y que refleje una definición más acorde con los tiempos. Ahora bien, vamos a tomar una herramienta prestada de planificación estratégica que se llama el análisis PESTEL, que es una herramienta que nos permite analizar los cambios en el entorno externo y cómo esos cambios afectan nuestro trabajo. Yo tomo esa herramienta prestada de planificación estratégica y creo el concepto de las fuerzas de cambio en los museos. Esas fuerzas de cambio simplemente lo que nos presentan son las variaciones en 5 o 6 sectores y cómo esas variaciones afectan o impactan el plan operativo, el trabajo de los museos día a día. Estos cambios no necesariamente tienen que ser negativos. Algunos de estos cambios presentan oportunidades, otros definitivamente presentan amenazas también. Pero ¿por qué es importante entender qué está pasando y cómo eso nos impacta? Si entendemos lo que nos viene, podemos anticipar y podemos prepararnos para aminorar ese impacto, ¿verdad? En caso que sea un impacto negativo, que percibimos como negativo. Si es un impacto positivo, yo puedo anticipar y puedo planificar para tomar ventaja de esa oportunidad que se me presenta allí, ¿verdad? Entonces, las fuerzas de cambio en los museos tienen que ver con los cambios políticos, cambios económicos, sociales, tecnológicos, legal y ético, de acuerdo al análisis PESTEL, ¿verdad? Entonces, los quiero llevar un poquito más a la definición de cada uno de ellos para que ustedes se vean reflejados en esto. Comencemos por el cambio político. Muy importante. Se refiere a los cambios en el clima político de una nación a todos los niveles, desde ciudad, desde municipio, desde estado, desde nación, desde región. Y cómo esos cambios inciden en los sistemas operativos de los museos, en los planes operativos. Y cómo esos cambios pueden generar inestabilidad en la gestión de museos
o la favorecen y la apoyan. Luego tenemos el cambio económico, que por supuesto se refiere a los factores internos, como variaciones en las fuentes de financiamiento de los museos, contribuciones del sector privado, etc. Recuerden también, nosotros en Latinoamérica seguimos un poco el modelo francés, donde el Estado es el gran donante de la cultura. Tenemos ministerios de cultura, tenemos secretarios de cultura. En otras sociedades anglosajonas, como en Estados Unidos, por ejemplo, el gran donante, el gran contribuyente, la mayor fuente de ingresos de los museos es la sociedad civil. Es esa contribución de 50, de $100 que cada uno de los ciudadanos decide aportar a los museos. Entonces ya que hay un cambio de paradigma, ¿verdad? Entonces, ¿cómo esos cambios en legislaciones, en deducciones, incentivos fiscales, etcétera, cómo eso impacta o no el trabajo de los museos, ¿verdad? Luego tenemos el cambio social, que es uno de los más profundos, porque nos afecta a todos al máximo nivel. Tiene que ver con cambios demográficos, inmigración, cambios de públicos, necesidad de reafirmar valores como igualdad, diversidad, inclusión, justicia social y violencia de género. ¿Por qué es importantísimo conocer cómo el cambio social afecta a nuestros museos? Porque esto genera nuevas audiencias. Esto nos cuestiona si los públicos a los que nosotros tradicionalmente pensamos que nos estamos acercando son realmente los que están fuera. Vamos a ver más adelante algunos ejemplos de algunos museos en el mundo, cómo ellos han aprovechado estos cambios específicamente relacionados con inmigración y cómo eso les ha añadido un valor en esas comunidades. Luego tenemos el cambio tecnológico, que lo mencionábamos aquí. Obviamente la tecnología presenta unas oportunidades espectaculares para los museos. ¿En qué áreas? Acceso digital a colecciones. Tal vez esa persona en la China o en la India jamás va a poder poner un pie en el British Museum y ver cómo los objetos de sus países están representados, pero tiene la posibilidad de acceder a través de un tour virtual y hacer un recorrido virtual por esas colecciones. Estamos totalmente de acuerdo que la tecnología nunca podrá reemplazar la interacción física con un objeto. Eso lo sabemos. Pero para aquellos que tienen limitaciones o que jamás podrían llegar, es definitivamente una oportunidad de establecer una relación con un objeto cultural o con una expresión de patrimonio, bien sea tangible o intangible, ¿verdad? Tenemos dos factores más. Uno es el cambio legal y ético, y es cómo los factores legales y éticos se relacionan, tienen que ver con legislación laboral, regulaciones migratorias, financiamientos cuestionables, conflictos de intereses, etcétera, y los cambios ecológicos y de sostenibilidad que ilustran el impacto de las variaciones ambientales en los museos, incluyendo el cambio climático. Entonces, de nuevo, regresando a la estrategia de planificación, PESTEL, estas discusiones es muy importante tenerlas en nuestros museos, porque de nuevo nos prepara para lo que viene, bien sea un impacto positivo o un impacto negativo, bien sea una oportunidad o una amenaza, y no esperar que llegue el golpe, ¿verdad? Sino tener la oportunidad de prepararnos, no solo a nivel individual en nuestras organizaciones, sino que si yo llevo esa discusión a mi entorno con otros museos, tal vez juntos podemos aminorar el impacto de un cambio que se puede percibir como negativo, ¿verdad? Es decir, no solo es a nivel institucional, sino también es a nivel colectivo. De nuevo, ciudad, estado, nación, ¿verdad? Ok, ahora, aquí les traigo algunos ejemplos, con una salvedad muy importante, ejemplos de estos cambios. Estos ejemplos son prepandemia y son específicamente, se los traigo prepandemia, con el objetivo de entender que no tienen nada que ver con esa situación que generó una ruptura a nivel global, ¿verdad? Entonces tenemos, por ejemplo, a la izquierda, los museos de Venecia abren después de la más terrible inundación en 10 años, cambio climático. A la derecha tenemos directores
del mundo se reúnen en el Vaticano en una conferencia para discutir el cambio climático y el efecto del turismo en masa en los museos. De nuevo, prepandemia. Veamos otros ejemplos más. Los museos de arte de Puerto Rico, los museos en Puerto Rico enfrentan una recuperación larga y dolorosa después de que el huracán María destruye la isla. Esto me tocó personalmente, teníamos un gran proyecto en Puerto Rico, en ese momento en el Icon, que quedó completamente devastado, ¿no? Y, por ejemplo, en el otro ejemplo, tenemos el Museo Nacional de Brasil, que como todos sabemos fue destruido por el fuego. Aquí entonces tiene que ver con preparación en situaciones de desastre. Están nuestros museos preparados para una situación de inundación, para una situación de incendio. ¿Cuál es nuestra preparación? ¿Cuáles son los planes de emergencia que tenemos? Tenemos planes de evacuación, de traslado de los objetos a sitios más seguros, existen depósitos a nivel de ciudad, a nivel de estado, etc. Entonces, de nuevo, algunos ejemplos, ¿verdad? Aquí hay otros ejemplos que nos hablan del cambio social, del impacto del cambio social en los museos. A la izquierda verán, los museos en Oxford deciden acercarse a una comunidad de refugiados ilegales de Siria e invitarlos a que sean parte del equipo de educación. Los entrenan como guías y los entrenan para dar recorridos en sirio a sus comunidades. Aquí, ¿qué sucede? Oxford reconoce, aquí hay un cambio por esta inmigración, hay un cambio demográfico importante, pero sobre todo los reconoce como públicos de sus museos e intenta acercarse a ellos y de la mejor manera tratar de crear conexiones dentro de esos grupos demográficos para atraerlos entonces al museo. En la derecha vemos, en ese momento, de nuevo, prepandemia, intentos en los Estados Unidos para dar mayor diversidad en equipos curatoriales en los museos, es decir, incluir curadores African Americans en este caso, ¿verdad? Ok, estos ejemplos que nos dicen, lo que nos dicen es que los museos, como hemos visto en estos ejemplos, algunos están preparados para enfrentar estos cambios, otras veces no. Algunos aprovechan esas oportunidades que nos traen esos cambios, otros simplemente tienen que lidiar con las consecuencias cuando ya se les presenta. Aquí creo que tenemos dos más, tienen que ver con el cambio ético y social, que es cuando algunos museos deciden cancelar las donaciones de acuerdo a situaciones que pueden ser cuestionables o conflictos de intereses, como fue el caso que se dio hace unos años en los Estados Unidos con compañías saudíes, ¿no? Ahora bien, de nuevo, todo esto que estamos viendo aquí es una respuesta a estas fuerzas de cambio, ¿verdad? Al mismo tiempo, para tratar de entender cómo podemos nosotros trabajar con una definición de museo que responda a esto, que no es lo que vimos en el 2017, recuerden, eso era basado en conservar, preservar, educar, transmitir conocimiento, basado en patrimonio tangible e intangible, lo cual es la función básica del museo. Pero, ¿esa función básica se relaciona con esto? No necesariamente. A partir de ese momento se comienza con una nueva definición de museo que se presenta por aprobación en el 2019. La definición no estaba lista, era un proceso que en mi opinión requería una gran discusión, un gran diálogo, no se aprueba y se continúa trabajando y en el 2022 se aprueba la nueva definición de museos que es la que tenemos actualmente. Fíjense qué interesante. Mantiene el elemento básico de la primera definición en los dos primeros párrafos, sobre todo en el primero, ¿verdad? Pero abre la puerta para unas reflexiones más acorde con los cambios y con la evolución, pero sobre todo con el impacto del entorno externo en los museos.
¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre la del 2017 y la del 2022? ¿Qué hay en la de 2022 que no está en la de 2017? Algunos de los valores diferenciadores son estos: accesibilidad, adaptabilidad, co-creación, diversidad, entendimiento, ética, experimentación, globalización, inclusión, intercambio, innovación y sostenibilidad. Esto, señores, es el museo del siglo XXI. Es un museo que mantiene su función primordial de conservar, de exhibir, de educar a través de un patrimonio tangible o intangible, pero que al mismo tiempo acepta, atrae a las audiencias para generar una nueva relación, una nueva dinámica. Antes era el acercamiento a los públicos basado en objetos, es decir, un museo se relacionaba basado, los programas de educación se hacían en base a comunicar unos contenidos que existían en el museo. Esto es antes. Ahora, con esta nueva definición nos da la oportunidad de, en vez de que sea unidireccional, que sea bidireccional. Porque ahora para comunicar esos contenidos tenemos que saber exactamente con quién estamos lidiando, qué está sucediendo afuera desde el punto de vista social, político, económico, etc. Porque no podemos ignorar esos cambios. El museo que ignora su entorno externo simplemente se queda aislado, ¿verdad? Estos valores diferenciadores, sobre todo después de la pandemia, reafirman algunos de los roles primordiales en los museos, pero al mismo tiempo esta nueva dinámica genera unos nuevos roles que antes no existían. Entonces, reafirma, por ejemplo, un rol tradicional del museo, como es, los museos resguardan la diversidad, la identidad cultural y la memoria, ¿verdad? Porque preservan la identidad cultural, el patrimonio para generaciones futuras. Son portadores de la memoria y de la identidad de nuestros pueblos, de nuestros países, de cualquier comunidad. Eso es un rol tradicional que se reafirma. Sin embargo, hay dos nuevos, y uno es que ahora los museos son espacios seguros de encuentro para la sociedad civil. Son espacios donde la gente puede ir y debe ir y sentirse seguro para poder mantener conversaciones sobre temas que estén estrictamente relacionados con sus comunidades. El museo entonces tiene la oportunidad de crear puntos de conexión entre contenidos, entre áreas de conocimiento y sobre todo crear una nueva vinculación con la comunidad, una vinculación más real, donde la comunidad se reconozca de una manera más profunda en el museo. Ya no es aquel espacio donde los papás llevaban a los niñitos y les decían no toques, míralo de lejos, ¿no? Entonces, ahora los museos, de acuerdo a todo lo que hemos visto, están llamados a ofrecer estos espacios seguros de encuentro para la sociedad civil. Pero también los museos son mediadores culturales y son agentes de diplomacia cultural. Mediación es una palabra clave en el siglo XXI, la mediación, y no la mediación diplomática entre países, la mediación incluso social, la mediación cultural, incluso dentro de cualquier comunidad. Entonces, ese rol de mediadores cultural y de agentes de diplomacia cultural ahora es cada vez más importante. Ahora bien, ahora las buenas noticias. Las buenas noticias es que todo lo que hemos visto, tenemos ante nuestros ojos una oportunidad estratégica, una oportunidad que puede generar un valor que tiene un potencial muchísimo más allá incluso de lo que podamos ver al día de hoy, y es el Museo de Ciencias Ambientales. Enclavado en la Universidad de Guadalajara, enclavado en un escenario cultural que facilita, presenta y provee una plataforma, yo quisiera llamarla un ecosistema de creación, de innovación y de transferencia de conocimiento.
Esto es una oportunidad única. ¿Por qué es una oportunidad única? Primero, por su rol de conector entre diferentes áreas del conocimiento, entre la divulgación científica, entre el rol de museos como resguarda, como conservador, pero al mismo tiempo como transmisor de conocimiento, pero también como punto de encuentro de la comunidad, no solo de la comunidad universitaria, es decir, todos ustedes estudiantes, que son más de 40.000 en esta universidad, tienen aquí la oportunidad única de poder ser parte de un proyecto que, en mi opinión, está llamado a ser uno de los proyectos líderes en América Latina. Lo que yo he visto muchísimos museos en creación, trabajé en un museo en creación y las condiciones que se están dando acá son unas condiciones que aseguran el éxito de un proyecto como este. ¿Qué tiene, en mi opinión, lo que conozco del proyecto? ¿Qué tiene de valor? Tiene el apoyo irrestricto de una universidad, tiene el apoyo irrestricto de una región, tiene la voluntad política, la voluntad de ciudad y la voluntad de conocimiento. Y todo esto enclavado en un ambiente de promoción cultural, de diversidad y, de nuevo, todo esto me llama a mí a llamarlo un ecosistema de innovación, de transferencia de conocimiento. Ahora bien, la misión del museo: comprender la ciudad e inspirar la conservación de la naturaleza que la sustenta. Comprender la ciudad, entorno urbano, naturaleza, conservación, áreas de conocimiento. Todo esto en un enclave universitario, en un enclave de aprendizaje, de intercambio, de formación. Yo sé que en esta universidad hay una maestría incluso en gestión cultural y desarrollo, creo que se llama. Gestión y desarrollo cultural, gracias. Entre otros, así como muchísimos otros programas académicos en las áreas de las ciencias. Esto es único, es una oportunidad para que todos estos estudiantes formen parte de un proyecto como este, formen parte de todo lo que viene y puedan ser rol multiplicador. Ayer comentábamos con el equipo del museo que todos ustedes que están aquí hoy, no crean que están aquí de gratis, no crean que los invitamos nada más a que me escucharan a mí. Después vamos a tener un contrato para que ustedes afuera firmen. Lo que les quiero decir con esto es que todos ustedes son multiplicadores de este mensaje. Porque este mensaje, este mensaje de museo va muchísimo más allá de un centro cultural, de una universidad y de una ciudad. Esto está llamado a ser un proyecto innovador y un proyecto único. Pero para eso, entonces, este mensaje tiene que calar en todas las áreas, en todos los escenarios de la vida universitaria, de la vida de esta ciudad. El empeño y el esfuerzo y el apoyo que ha puesto la universidad en esto, en continuar con este trabajo, el trabajo del museo, el esfuerzo que está poniendo el equipo desde el museo, lo que he visto, me dice, esto está llamado a ser un gran proyecto. Tiene todo, tiene todo. Se necesita tiempo para concluir algunas cosas, pero hay resultados a la vista que ya podemos ver, ¿verdad? Entonces, es mucho más que un museo, ¿verdad? De nuevo, en mi opinión, es un ecosistema creativo, de innovación y de transferencia de conocimiento, que reúne laboratorios, parques, institutos de investigación, escuelas, museos, etc. Pero yo voy más allá. Este museo es una oportunidad para desarrollar alianzas estratégicas con el sector privado, para desarrollar alianzas estratégicas a nivel nacional, porque es un museo único que presenta unas áreas temáticas únicas en un entorno único, en una ciudad única. Entonces, cuando juntamos todos estos elementos y cuando mezclamos bien y ponemos esa torta en el horno, nos damos cuenta que muchos más van a querer participar de ese festín. Entonces, este proyecto presenta alianzas, presenta la posibilidad de las colaboraciones con miles de gentes,
con miles de sectores, cross-sectorial, multisectorial, a nivel, de nuevo, ciudad, nacional e internacional. Incluso ya dentro de poco se va a hacer, lo van a presentar, Eduardo lo va a presentar en Dubái, en un panel donde van a haber 5 otros grandes museos en el mundo que se van a abrir en los próximos 2 años. Allí va a estar ya este museo, ¿verdad? Pero para lograr una visibilidad, una relevancia internacional, primero tenemos que nosotros no solo creernos este mensaje, sino hacernos multiplicadores de él. Entonces yo los invito a que a partir de hoy ustedes estén más cerca de lo que están aún de este proyecto. Es una oportunidad estratégica, única, para que juntos ustedes puedan aún más, contribuir aún más a hacer de este proyecto una realidad. Ya lo es, pero digamos consolidar su visibilidad, ¿verdad? ¿Dónde está el museo el día de hoy? Bueno, está vivo, activo, vinculado socialmente, ya es reconocido por su innovación, tiene apoyos, impactos palpables. El museo continúa trabajando en la culminación del edificio y tiene un plan de financiamiento en evolución. Si regresamos a la definición del museo del 2017, por ejemplo, y lo presentamos aquí, algunas personas dirían, bueno, pero ¿cuándo van a terminar el edificio? Porque si no, entonces para mí es un poquito más abstracto ver esas funciones, ¿verdad? Eso es si pensamos en la definición del 2017. Pero si pensamos en la definición del 2022, podremos poner entonces en valor los resultados que ya tiene el museo. Tiene un podcast de más de 120 capítulos, tiene unos talleres, tiene una presencia online. Es decir, ya hay una vinculación importantísima con la comunidad. ¿A través de qué? De tecnologías, porque hay todo un discurso, se está atrayendo a la comunidad a través de redes, etcétera. A través de las audiencias, porque se están entendiendo quiénes son los nuevos públicos. Es decir, un museo no abre en el momento que abren sus puertas. Un museo abre en el momento en que la primera persona participa en una actividad desarrollada por ese museo. Ese es oficialmente el primer día de actividades de ese museo. Y basado en eso, ya tenemos unos resultados increíbles que mostrar. Entonces, el edificio continúa trabajando, es cierto, vendrán exposiciones, vendrán fases, pero todo viene en un plan. Entonces, seamos multiplicadores de ese mensaje. El museo ya ofrece la oportunidad a muchos públicos de participar, de colaborar, de ser parte de esta historia, de ser parte, de compartir con esos talleres, donde todos estos niñitos, donde todas estas participantes se sienten súper satisfechos. Entonces, todo forma parte, por supuesto, de una estrategia comunicacional, pero en resumidas cuentas, para cerrar este mensaje, con lo que les quiero decir es que es un proyecto innovador, es un proyecto, en mi opinión, único, apoyado por un sistema universitario de primer nivel que cree en la cultura, donde hay un centro cultural que acoge no solo un museo, sino muchas otras experiencias de las artes. Es decir, hay una apuesta sólida de la universidad, de la ciudad, del Estado, porque esto adelante. Entonces, todos los que estamos aquí tenemos que mantener esa apuesta, ¿verdad? Continuar con ese mensaje, apoyar a que este proyecto continúe. Esto también, el punto muy importante es que un museo del siglo XXI es esto que estamos viendo aquí. Es un museo que se comunica con diferentes audiencias, es un museo que va mucho más allá de esas funciones tradicionales que son básicas y que no las puede descuidar, ¿verdad? Pero hoy en día un museo tiene que ser más. Ahora bien, aquí les traigo unas claves para repensar el museo en el siglo XXI, con todo lo que hemos visto, con estos cambios, con estas fuerzas de cambio, con estos factores sociales, económicos, etc. Entonces, esto es lo que los quiero dejar.
¿Cuáles serían las claves para repensar el museo del siglo XXI? Primero, entender el impacto positivo o negativo de las fuerzas de cambio, de los cambios en el entorno externo, generar discusiones y reflexiones en nuestros equipos, en nuestros museos. ¿Qué es exactamente, cómo nos viene, por dónde nos va a pegar? O si es una oportunidad, ¿cómo le puede entrar? ¿Verdad? Pero eso hay que generar, eso hay que discutirlo, eso hay que entenderlo. Luego, renegociar las relaciones dentro y fuera del museo, con énfasis en generar nuevos diálogos con públicos tradicionales y públicos potenciales. Tener contactos con nuevos públicos, como vimos que lo hace Oxford, etc. También repensar nuestras prácticas museísticas basadas en criterios de sostenibilidad, colaborar con nuevos actores, identificar nuevas alianzas estratégicas, sobre todo con actores que, de acuerdo en la definición del 2017, no tendrían cabida en un esquema de colaboración con museos. Ahora podemos pensar en grande, porque hay muchos puntos de conexión que antes no existían. Experimentar y explorar nuevas estrategias de promover contenidos y desarrollar objetivos estratégicos o planes de acción que reflejen el entendimiento de las amenazas y oportunidades. Al final, les quiero traer como información adicional, y me voy a pasar unos minutitos, pero pienso que es importante, ¿cómo pueden los museos en el siglo XXI ser fuertes? ¿Cómo pueden resaltar su valor en frente de aquellos que toman decisiones, bien sea, digamos, legisladores, bien sea un donante, etc.? Aquí les traigo algunos ejemplos desarrollados por la Asociación Americana de Museos, con un survey que se hizo, donde el survey encuentra que, por ejemplo, 9 de 10 americanos creen que los museos contribuyen con importantes beneficios económicos en sus comunidades. 9 de 10 personas, es decir, un 90%. El 97% de los americanos que participaron en este survey creen que los museos son activos educacionales para sus comunidades, es decir, tienen un rol primordial en sus comunidades. El 96% de los americanos aprobaría o votaría por legisladores, aprobaría que los legisladores apoyen los museos. Y un 96% de los americanos desean que fondos federales para los museos se mantengan o se incrementen, que no es el caso actual con la política actual que tenemos del presidente Trump en los Estados Unidos. Y eso lo tengo que decir. Aquí les traigo un ejemplo de lo que llamamos advocacy, que es una de las maneras de poder realmente hacer valer el rol de los museos, ¿no? Advocacy no tiene una traducción en español apropiada, pero podría ser algo así como ejercer influencia, como abogar, como defender, ¿no? En este caso es cómo los museos defienden su valor como contribuyentes, como generadores de empleo, como organizaciones que apoyan los procesos educativos, como organizaciones que generan ingresos a través del turismo en sus comunidades, etcétera. ¿Cómo podemos hacer todo esto? Entonces, aquí ya me van a matar, pero esta es la última. Hace unos años, en la primera administración del presidente Trump, yo era en ese momento el presidente del Comité Latino de la Alianza Americana de Museos, ya habían unas amenazas muy específicas en cuanto a reducción de presupuesto, y entonces lo que hicimos fue preparamos unas postales que tenían en el frente este mensaje que ustedes ven aquí. Era un mensaje, todas estas postales estaban dirigidas a la Casa Blanca, al presidente Donald Trump. Entonces, cada uno de los miembros del Comité Latino escribió por el otro lado de la postal algunos de los mensajes que ustedes ven acá. Esas postales las recogimos y fueron enviadas a la Casa Blanca. Entonces, obviamente, creo que sí recibimos acusos, pero no recibimos, digamos, una respuesta a nivel de carta, ¿no? Pero quiero cerrar esta presentación con esto, porque es definitivamente una muestra de cómo los museos organizados pueden reflexionar y encontrar vías de hacer valer lo que son, ante legisladores, a nivel nacional, a nivel internacional. Entonces, los museos son agentes de transformación social. Nunca pierdan ese norte. Participen en estos procesos, porque como vimos, el museo del siglo XXI
es un museo diferente, pero sobre todo sí es un museo global y es un museo para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio Rodríguez. Enseguida vamos a tener un espacio para preguntas, para comentarios con nuestro orador principal del día de hoy. También nos va a acompañar el doctor Eduardo Santana Castellón para moderar las preguntas que ustedes quisieran hacer. Tenemos, como la Cátedra del Futuro acostumbra, un micrófono de este lado, pero vamos a tener también la oportunidad de un micrófono que se acerque con ustedes de aquel lado. Para cualquier persona vaya levantando la mano y les acercamos el micrófono. Ya tenemos un par de preguntas acá. De este lado vamos a tener acá con el licenciado Gustavo Padilla. Y antes de cederle la palabra a Eduardo Santana, quien moderará esta sesión de preguntas y respuestas, quiero nada más rápidamente dar las gracias a que también nos acompañen y se suman a este grupo de colegas de parte de la comunidad de museos de Guadalajara, de Jalisco, Isela Rubalcaba, la directora del Museo Happy, y también José Ramón Miquela Jauregui, el director del Departamento de Imagen y Sonido de la Escuela de Cine de la Universidad de Guadalajara, que es uno de nuestros aliados fundamentales. Gracias por estar aquí, Miquela. Alejandra Robles, la secretaria académica del Centro Unitario de Arte, Arquitectura y Diseño, y el doctor Juan de Merutis, que lo vi por allá llegar. Son aliados importantísimos en el trabajo del museo que estamos haciendo desde hace muchos años, no quería dejar de mencionarlos también. Entonces, tenemos una pregunta acá con el licenciado Gustavo Padilla, por favor. Muchas gracias y muy buenos días. Bueno, primeramente felicitar a la Cátedra del Futuro y a Eduardo Santana por este espacio que nos reúne para dialogar y reflexionar sobre una de las prioridades culturales, educativas, sociales y económicas de las ciudades en todo el mundo. Felicidades, Antonio, por tu presentación. Yo vengo ahora como presidente de la Fundación de la Universidad de Guadalajara en California, en los Estados Unidos. Es una fundación de la Universidad de Guadalajara en los Estados Unidos que mira por el acceso a la cultura y a la educación de la diáspora de personas mexicanas y latinas en una de las regiones más latinas de California, el sur de California y en los Estados Unidos. Estamos muy interesados en una conversación con Eduardo para identificar cuál es el rol de las fundaciones, de la sociedad civil. Bueno, me acompaña un empresario que precisamente está impulsando otro museo, un museo del deporte o para el deporte en México. ¿Cuál es el rol? Tú, con tu experiencia, ¿cómo se mueve la sociedad civil? ¿Cómo se mueven estas organizaciones filantrópicas? ¿Cómo se mueven las fundaciones? ¿Y qué recomendación nos das a nosotros para poder ayudar más a este gran proyecto impulsado por un genio, un hombre que verdaderamente, donde quiera que nos paramos, lo escuchamos, Raúl Padilla, y en su cátedra? Te agradecemos muchísimo, Antonio. Muchas gracias. Antes de que contestes, Antonio, una disculpa que le tengo que pasar aquí el micrófono a Eduardo Santana, y se me olvidó decir la frase importante de la Cátedra del Futuro, una vez que invitamos a todos a dialogar, que es: abramos el diálogo. Sí, voy. A ver, bueno, primero felicitaciones porque me parece excelente que haya una rama fundacional en los Estados Unidos y que haya una fundación registrada en los Estados Unidos, me imagino que es registrada como un 501c3 en los Estados Unidos, que pueda pues apoyar esto, ¿no? También felicito que haya su presencia aquí también como sector privado, porque eso nos dice realmente que hay un interés por continuar estos apoyos. ¿Cuál es el rol de la sociedad civil en una iniciativa como esta? ¿Cuál es el rol específicamente de una fundación registrada en los Estados Unidos, apoyada o originada aquí en la Universidad de Guadalajara? Primero, tienen un rol de conexión muy importante, que es ofrecer una plataforma a los públicos en esa región del sur de California, sobre lo que está sucediendo aquí. Pero también tienes un posicionamiento en esa región que es estratégico,
porque como fundación registrada como un 501c3 en los Estados Unidos, entonces te da la oportunidad de poder conectarte con el entorno privado en el sur de California e identificar fuentes de financiamiento que puedan apoyar directamente al museo, pero no en un esquema tradicional de recaudación de fondos, sino en un esquema de siglo XXI. ¿Cuál es? Generemos situaciones de ganar-ganar. Es decir, si algo ha caracterizado los museos tradicionales era el espíritu de solicitar fondos como un acto de caridad. Ir, como yo lo llamo, por favor ayúdeme a que nuestro museo sea esto, ¿no? Eso ha cambiado, gracias a Dios ha cambiado y seguirá cambiando, porque ahora cualquier alianza estratégica con el sector privado tiene la misión de ofrecer, identificar beneficios donde todo el mundo salga ganando, lo que llamamos en inglés win-win situation, ¿verdad? Entonces, para el sector privado, ¿cuáles son las oportunidades de participar o de apoyar una fundación que pueda estar escrita ya en apoyo a este museo? Primero, un posicionamiento tanto en el sur de California como acá. Si los productos y los servicios que ofrecen tienen dentro de sus audiencias, dentro de sus públicos, dentro de sus consumidores, se identifican con públicos demográficamente relacionados con estos grupos, pues ya hay una conexión, ¿verdad? Hay una conexión natural. Es decir, el concepto de alianzas estratégicas nos dice que sin ningún prurito debemos identificar puntos donde todas las entes generen valor. Entonces, cómo tú como fundación y cómo el museo puede generar valor para el sector privado y cómo el sector privado puede generar valor para el museo en una colaboración. Entonces, fíjense que nos movemos de ese concepto de las carmelitas descalzas, de Dios mío, ayúdeme, de la caridad, del acto de caridad, a una relación mucho más efectiva y profunda. Pero sobre todo, ¿por qué? Porque una donación puntual no pasa de allí. Y tú lo que quieres es desarrollar una relación a largo plazo con el sector privado, donde hoy tengas apoyo para terminar el edificio, pero mañana tengas apoyo para un programa expositivo. Entonces, mirar a largo plazo requiere identificar, generar esquemas de valor mucho más profundos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que son partners, quiere decir que tienen que conocerse, tienen que identificar qué necesito y qué ofrezco en una relación ganar-ganar, ¿verdad? Después, si quieres, podemos continuar la conversación. Sí. Gracias. Muchas felicidades, maestro, doctor, perdón. Francisco Galindo, de Museos de Occidente. La pregunta es ¿cuál es su punto de vista en el término de descolonización de los museos y la repatriación del patrimonio material a otros museos de otras naciones, a otras naciones que fueron conquistadas? La repatriación de objetos y la restitución de objetos es algo indiscutible. Los objetos pertenecen y deben estar en los países que los reclaman. Y cualquier proceso de sustitución, cualquier proceso de provenance, que llaman en inglés, debe ser lo suficientemente claro y transparente para mostrar todos esos procesos. El tema de descolonización en el ICOM es un tema muy importante. Tenemos no solo grupos de trabajo que reúnen profesionales o miembros de museos de todas partes del mundo discutiendo sobre temas de descolonización, sobre las mejores prácticas, sobre qué está pasando en el mundo, sobre cuáles son los últimos ejemplos y sobre todo también recibiendo peticiones de diferentes países y tratando de mediar para que se produzca una solución efectiva y sobre todo una relación justa en estos procesos. Es decir, hay un compromiso muy grande en el ICOM con decolonización
Mi compromiso personal como Antonio Rodríguez en cuanto a restitución y repatriación es indiscutible. Si hay objetos en otros países que no pueden demostrar una procedencia legal o una procedencia acorde con los estándares, debe ser restituido de inmediato. Quiero complementar. Los que amamos el conocimiento, amamos los museos desde que somos niños y tal vez nos llevaban nuestros papás, y a veces sí se contemplan como templos del saber, pero en el proceso de desarrollar el Museo de Ciencias Ambientales aprendimos varias cosas. Una, el museo es una de las instituciones milenarias más antiguas de la humanidad que existe hasta ahora, y dos, nacieron con el poder, el autoritarismo, la opulencia, y nacieron vinculadas a ciudades. Los museos no nacieron en el campo. Desde Alejandría y desde antes en Ur y en Babilonia, los museos están asociados a ciudades. Entonces, ese elemento, el reinventar el museo que nos dio la cátedra ahora Antonio, en realidad implica también reconocer esas profundas raíces que se tienen vinculados al colonialismo en los antiguos gabinetes de curiosidades, y este nuevo proceso que tú acabas de mencionar, que yo creo que es fundamental. Bien, bueno, muchas gracias por esta ponencia. De manera personal quisiera decir que escucharlo ha sido demasiado motivante. Mi participación no la haré como universitario defensor, que siempre lo he sido del museo, ni como fan de las crónicas del Antropoceno, sino más bien como mi puesto directivo, que hoy soy coordinador de la licenciatura en Filosofía de la Universidad de Guadalajara. Y escuchándolo, estoy convencido, pues, y estoy pensando ya de qué manera sumarme a divulgar precisamente este museo, ¿sí? Creo que desde mi disciplina, digamos, está la hermenéutica, la estética, pienso en la filosofía de la ciencia, ¿no? Ya estoy imaginando cómo vincular al alumnado a que participe de este museo. La pregunta concreta es si este rol del museo como un aula, creo que lo hemos hablado ahorita, lo acaba de decir el doctor Santana, con esta parte de almacenaje, pues, digamos, del conocimiento, este templo del conocimiento, si nos pudiera hablar más acerca de cómo en el siglo XXI se ve esta parte del museo como aula, tomando también lo que decía usted hace rato, ¿no? Y decía, cuando los papás nos llevaban al museo, es de no lo veas, ¿no? De lejitos, ¿no? Y a lo mejor ahora puede cambiar esa parte también del museo, donde el docente, cuando lleve a los estudiantes al museo, es decir, con cuidadito, ¿no? Chicos, no toquen, por favor, alumnos, manténganse disciplinados. ¿Cómo cambiaría esa parte desde esta perspectiva del Museo del Siglo XXI? Gracias. Sí, fíjate que tu pregunta es bien importante, porque aquí hay un valor único que tiene este museo, una ventaja estratégica que tiene este museo comparado con otros, que es el museo como aula. El museo está dentro del aula, está ya dentro del aula. Es decir, ya hay 40 y tantos mil estudiantes, que es una audiencia cautiva, que ya es el primer, digamos, público del museo, ¿verdad? Yo pienso que hay muchísimas oportunidades de poder vincular esos públicos estudiantiles con el museo. Aquí les toca un poco al museo, digamos, junto con las diferentes instancias de la universidad, pero lo importante, lo primordial, independientemente de cuál sea la actividad que acerque al público universitario al museo, es que la comunidad universitaria reconozca, que se sienta bienvenida en el museo. Entonces, para esto, el museo abre sus puertas, ya las puertas del museo están abiertas. De nuevo, si el edificio no está terminado, eso no quiere decir que la oferta de conocimiento del museo no existe, ya existe y con unos resultados increíbles. Tal vez se pueda hacer muchísimo más con la universidad, tal vez pueden venir las ideas de los diferentes programas, como en este caso lo que tú mencionas del programa de filosofía, de ver
de pensar, tal vez vamos a hablar con el museo, vamos a acercarnos, vamos a presentarles algunas ideas, ¿por qué no? A ver, en los Estados Unidos, la gran mayoría de los museos son museos universitarios. El mayor número de museos que existen en el país son museos universitarios. No son los grandes museos, pero es en cuanto a representación del número total, es la mayor parte. Entonces, no solo es la oportunidad de poder mirar cómo otras experiencias, en este caso las tenemos allí, pues, de los Estados Unidos, pero yo estoy convencido que en el momento del museo, con un equipo pequeño que está haciendo 1000 cosas, que está trabajando incansablemente, que tiene un edificio terminar, etcétera, tal vez lo importante es generar desde afuera, del resto de la universidad, esa interacción, generar las discusiones en los diferentes programas y tal vez venir con propuestas al museo. Nos encantaría apoyar al museo en esto, de acuerdo a los contenidos, de acuerdo a las ideas que nosotros tenemos en nuestro programa, a las materias que vemos, al pensum, etcétera. Se nos ocurren 3 o 4 ideas. A ver, tal vez no funcionan o tal vez funcionan otras, pero se crea el acercamiento. Y eso es lo más importante al final, es el sentido de pertenencia. Este museo no es es el museo de la universidad, es decir, 40.000 y tantos públicos que ya son parte de la universidad, que ya son parte del museo. Entonces, es la oportunidad para ellos de acercarse, ¿no? Te invitamos acabamos de publicar 2 artículos sobre filosofía ética para el siglo XXI, te los enviamos. Adriana Ruiz, la directora, por favor, adelante. Bien, yo voy a ser muy directa. Desafortunadamente, últimamente aquí en México se están cerrando muchos museos. ¿Qué es lo que puede hacer ICOM para apoyarnos? ¿Por qué el ICOM no se manifiesta también internacionalmente por el apoyo a que se evite ese cierre? Usted acaba de hablar del sentido de pertenencia. Todos esos museos habían generado ese sentido de pertenencia, pero por políticas, digamos, culturales o económicas se están cerrando y es una verdadera tragedia. ¿Qué puede hacer ICOM para ayudarnos en eso? A ver, yo pienso que lo importante en este caso es primero entender nuestras realidades de país y ver cómo desde los museos podemos incidir en esta realidad. Es decir, en América Latina tenemos el mal hábito de reconocernos cuando viene alguien de afuera, decirnos que somos buenos. Entonces, cuando viene alguien de afuera y decir esto es una maravilla, entonces nos los creemos, pero antes nos cuesta más creer en nuestro propio esfuerzo, ¿no? Entonces, referido a su pregunta, lo que pienso que es muy importante es tener el paso previo a un apoyo internacional y es tener el paso previo de la comunidad organizada en el país. Es decir, tener un apoyo de afuera, para poder tener un apoyo de afuera, así sea incluso en una conversación, tenemos que saber exactamente cuál es la situación. Tenemos que generar estadísticas como la que vimos allí. Tenemos que saber, por ejemplo, cuál es el rol de los museos, cuál es la contribución de los museos en nuestros países. Tenemos que saber cuando llega esa persona que yo le pueda decir, los museos en mi estado contribuyen con tanto porcentaje a la economía de este estado, contribuyen a nivel curricular con tantos estudiantes, que es un porcentaje tal de la matrícula total, contribuye con los procesos educativos en este estado. Pero tenemos que primero organizarnos, tenemos que, basado en este nuevo esquema, entender cómo esto está cambiando, tenemos que producir datos, tenemos que producir información real que nos permita presentar un caso. Este es el caso de los museos y yo necesito apoyo, nuestros museos necesitan apoyo. ¿Por qué? Porque esta es la contribución de los museos al bienestar social en mi comunidad, en mi ciudad, en mi estado. Tenemos tantos museos, generamos tantos públicos, generamos tantos empleos directos e indirectos, contribuimos, apoyamos
tal número de estudiantes, etcétera, pero necesitamos esos datos y lamentablemente en América Latina, allí estamos en pañales. Hay muy pocas experiencias en América Latina. Lo hay en Estados Unidos desde hace muchos años, pero no crean que hay muchos ejemplos más allá de los Estados Unidos. Hay unos cuantos ejemplos importantes en el Reino Unido, tal vez en Finlandia y ya. Pero para hacer valer el rol de lo que somos como museo, tenemos que saber tenemos que conocer nuestro entorno, tenemos que conocer qué hacemos por nuestro país, qué hacemos por nuestro estado, qué hacemos por nuestra ciudad. Ese es un punto que yo considero que es muy débil en los museos actualmente. Y necesitamos producir información estadística, datos reales que nos permitan poder ir, tocar la puerta y decir, no. Usted, legislador, es un legislador elegido. Entonces yo necesito que usted me escuche. Los museos son importantes por esto, porque contribuyen al bienestar y al desarrollo social en estas áreas con estos números y con estos resultados. Una cosa, en ecología, en evolución, hay un concepto que se llama exaptación adaptativa. Exaptación porque es usar lo que éramos para convertirnos en algo nuevo. Las plumas de los pájaros no eran para volar originalmente. Las plumas de los pájaros eran para comunicación y para termorregulación, y ya después sirvieron para volar. Y así es la historia de la evolución. Parte de lo que voy a decir en Dubái es eso, que los museos tienen que estar en un proceso de adaptación evolutiva. Tenemos que usar lo que éramos para convertirnos en algo nuevo. Nosotros estamos tratando de que, por ejemplo, el Museo de Ciencias Ambientales está apoyando a buscar cadáveres en fosas clandestinas. Somos el país con el mayor número de personas desaparecidas en el mundo y lo estamos haciendo usando las ciencias ambientales. Estamos usando las ciencias de la edafología, estamos usando la fotosíntesis, el sonido, la electricidad, vuelos multiespectrales. Logramos hacer el estudio de diagnóstico que permitió crear el Centro Universitario de Tlajomulco una vez que se detuvo por la oposición ciudadana. Entonces pudimos demostrar que no íbamos a inundar las colonias marginales, que no se iba a cerrar con la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y así sucesivamente una serie de elementos y estudios que como todavía no hemos abierto el edificio, teníamos que demostrar qué utilidad teníamos como dependencia universitaria, y esto ha sido gracias a la red. Sin la red universitaria, porque en Tlajomulco ahorita, mañana empieza, viene un grupo de Colombia, vienen de la Embajada Británica a ver las parcelas demostrativas que tenemos con cadáveres de cerdos en Cucba, en Cutlajomulco y en Cutonalá. Entonces doy eso como extremo, pero son muchas otras cosas que es buscar la pertinencia y la relevancia y reinventarnos para que la sociedad nos vea como relevante y no nos quiere. Yo le mandé a Antonio justamente, maestra, que cerraron ya 6 museos en Colima. 6 museos en Colima en los últimos 3 años. Es algo terrible, pero bueno, perdón. No, es que fíjate que lo que estás diciendo, Eduardo, es tan importante. Estaba tratando, es tan importante porque cuando hablamos del Museo del Siglo XXI, esto que acaba de decir Eduardo, esa contribución en esa situación de identificación de cadáveres, eso está aquí. Esa actividad de apoyo jamás sería parte de una definición de museo del 2017. Pero en este caso, es una organización que ve la posibilidad, de acuerdo a una experticia, a un área de conocimiento, de poder contribuir en procesos de alta incidencia en una comunidad, que tienen una significación muy importante en una comunidad. Eso es un museo del siglo XXI, un museo que entiende el entorno y que entiende las necesidades de una comunidad y que es capaz de traspasar los roles tradicionales de un museo
de conservar, preservar, exhibir, educar. ¿Por qué? Porque tiene la experticia, porque tiene el área de conocimiento. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Entonces, en este caso, allí lo tienen. Es un ejemplo aún más claro de lo que es repensar un museo, de lo que es renegociar una estructura museística, de lo que es experimentar, de lo que es crear nuevas colaboraciones y lo que son desarrollar nuevos objetivos, ¿no? Se nos acabó el tiempo, pero tenemos 2 preguntas más, por favor, que sean breves, porque me están presionando, pero muchas gracias. Antes que nada, muchas felicidades, siempre tan orgullosos de nuestra querida universidad, de esta cátedra. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación, Antonio, Eduardo. Y felicidades, yo creo que tú tienes doble mérito el día de hoy, también ganaron el Nobel y creo que debes de estar muy contento por eso que pasó en tu país, ¿verdad? Muchas felicidades. Bueno, y compartiendo con lo que tú dices, ¿no? Yo creo que hoy el rol de la sociedad, un poquito para el tema de la financiación de muchos proyectos tan importantes como estos, yo creo que el rol de la sociedad y la iniciativa privada creo que forman una parte muy especial. Yo creo que esta es una gran ciudad, así como tenemos una gran universidad, también tenemos una iniciativa privada muy pujante. Y creo que es momento de invitarla a que participe de manera activa junto con toda la comunidad y toda la sociedad. Porque cada uno de los que participen con un peso o con lo que puedan participar, así como las grandes corporativos, ayudan a estos proyectos. Comparto absolutamente esa visión que tú tienes de que debe estar muy enfocado en el tema social, con mucha interactividad y muy participativo para generar esos recursos, no nada más depender de los recursos que pueda tener el Estado, porque dependemos de muchas voluntades, cada presidente, cada gobernador, cada alcalde llega con una visión totalmente diferente de lo que busca y de lo que quiere, pero nosotros unidos podemos colaborar de manera muy importante para proyectos tan interesantes como estos. Muchas felicidades. Muy importante lo que dices a todo nivel. Además, muchas gracias por las felicitaciones por el Premio Nobel de la Paz para María Corina Machado. Estamos orgullosísimos con eso. Sí. Ok, ya. Es el sentimiento de la patria perdida, ¿no? Pero bueno, regresando a lo que nos ocupa. Eso que dices es muy cierto porque la participación del sector privado no solo es básica, es primordial en cualquier esquema de sostenibilidad. Para que un museo como el Museo de Ciencias sea sostenible a largo plazo, para que pueda justificar el nivel de inversión, de esfuerzo, de sacrificio, por presentar una oferta cultural a una comunidad, pero también presentar una oferta museística o públicos, tiene que tener un esquema diversificado de fondos, donde tiene que tener una participación del Estado, por supuesto, básica, porque el Estado tiene una misión, una participación básica de la universidad, porque es su ente tutelar, ¿verdad? Pero también tiene que tener una participación que refleje el poder de la convocatoria. Un museo que no tiene participación privada es porque no tiene convocatoria, no es porque no puede llegarle a un donante, sino simplemente, en mi opinión, es porque no han hecho su tarea. No han hecho su tarea de entender cómo atraer a un donante, más allá de ayúdeme en un acto de caridad. Por ejemplo, cuando uno va a hablar con un donante, tú tienes que hacer tu tarea. Tú tienes que leerte los informes anuales de esa empresa, de los últimos 5 informes anuales que están disponibles en cualquier website. Tú tienes que entender a dónde va esa organización, cuál es su plan, cuál es su visión empresarial, dónde quieren estar de aquí a 5 años. Cuando tú entiendes esa visión empresarial, ahí es donde tú como museo puedes decirle, si usted me ayuda, yo lo voy a ayudar a que usted en 5 años esté donde quiera estar. Y yo lo voy a ayudar ¿cómo?
usted va a tener un posicionamiento, usted va a tener un reconocimiento en una organización como mi museo, que es líder en esta área. Entonces, juntos podemos, usted me ayuda y yo le ayudo. Pero hay que hacer la tarea. Tenemos que leer, tenemos que informarnos, tenemos que saber de una manera muy clara qué es lo que estamos pidiendo y por qué lo estamos pidiendo. Y sobre todo, qué estamos ofreciendo y por qué lo estamos ofreciendo. Dentro de unos esquemas éticos, ¿verdad? Porque hay que mantener siempre la ética. Un museo, como dijimos por allá, no es una bodega, no es una tienda donde se negocian cosas, ¿verdad? Pero la conciencia financiera y la conciencia de responsabilidad social empresarial es un concepto muy estudiado y hay programas incluso de posgrado en esa área. Sé que ya me van a cortar la cabeza aquí si sigo hablando, ¿no? Pero, okay. Pero gracias por eso. Disculpen, me dicen que ya no, ya se acabó. No sé dónde estaba la otra pregunta, pero disculpen, pero aquí nos quedamos a contestar. Y las ciencias ambientales también tienen pero vamos mucho que ver rapidito con las últimas preguntas. Igual nos van a cortar la cabeza cuando las corten por 2 o 3 minutos más, ¿no? Ya. Pero fuera. aquí estamos para contestar preguntas. Muchas gracias. Invitados todos a visitar el museo. Pongámonos de acuerdo y vamos a verlo. Gracias. Y a firmar el acuerdo de cooperación allá afuera, todos.